todos. Hoy le invito a hacer un viaje por el fascinante mundo de la electricidad, esa fuerza invisible que mueve absolutamente todo a nuestro alrededor, desde nuestros celulares hasta la energía de nuestras casas. Vamos a descubrir juntos cómo funcionan esos elementos que usamos cada día, aunque no siempre los entendamos. Primero empecemos por la corriente eléctrica. Imaginen una autopista llena de autos moviéndose a toda velocidad. Esos son los electrones moviéndose por un cable conductor. La corriente eléctrica es precisamente ese flujo de cargas eléctricas y se mide en amperios. Cuando conectamos nuestro cargador al teléfono, estamos permitiendo que esos pequeños autos, que son los electrones, viajen desde la red hasta la batería, recargando nuestro dispositivo. Sin corriente no habría energía, ni batería, ni luz, ni música. Ahora hablemos de la resistencia eléctrica. Aquí imaginen que en esa misma autopista ponemos obstáculos, conos, muros, desvíos. Eso es la resistencia, la posición que encuentra la corriente para moverse. Se mide en ohmios y determina cuánto calor se genera. Por ejemplo, en un calentador eléctrico o como una bombilla se ilumina al calentarse su filamento. Sin resistencia los circuitos serían peligrosos porque la corriente fluiría sin control. El voltaje, por su parte, es como la presión que empuja esos autos por la autopista. Si el voltaje es bajo, los autos apenas se mueven. Si es alto, van disparados. El voltaje se mide en voltios y es la fuerza que permite que la corriente circule. Una batería común tiene 1.5 voltios, suficiente para encender un control remoto. La famosa ley de Ohm es como una regla mágica para entender todo esto. Dice que voltaje es igual a corriente por resistencia, es decir, si conocemos dos de estos valores, podemos calcular el tercero. Esto nos sirve para evitar errores como poner un LED directo a una batería sin resistencia, porque se quemaría. Gracias a esta ley podemos diseñar circuitos seguros y funcionales. Un circuito eléctrico es básicamente un camino cerrado que permite que la corriente circule. Puede ser de corriente continua, como el de las pilas, o de corriente alterna, como la que usamos en casa. Cuando encendemos una linterna, estamos cerrando un pequeño circuito que permite que la energía fluya y la bombilla se ilumine. Sin circuitos no tendríamos computadoras, televisores y ni siquiera timbres eléctricos. Ahora entremos al mundo de los resistores en paralelo. Aquí imaginen varias rutas paralelas en una autopista. La corriente se reparte entre ellas. La resistencia equivalente se calcula usando una fórmula especial. 1 sobre R equivalente es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 y así hasta R5. ¿Por qué nos importa todo esto? Porque en nuestra casa los enchufes están en paralelo. Si uno falla, los demás siguen funcionando. Por otro lado, los resistores en serie son como una única carretera con muchos peajes. Sumamos cada resistencia. La fórmula es simple. R equivalente es igual a R1 más R2 y así hasta R5. Si uno de esos peajes se bloquea, la carretera se corta. Es lo que pasaba con las luces navideñas antiguas. Si una bombilla se fundía, se apagaban todas. En un circuito en serie se cumplen tres principios. 1. La corriente es igual en todos los elementos. 2. El voltaje total es la suma de los voltajes individuales. Y 3. La resistencia total es la suma de todas. Esto se usa para proteger sistemas. Si un elemento falla, el circuito entero se detiene. En un circuito en paralelo, en cambio, el voltaje es igual en todas las ramas. La corriente se reparte y la resistencia equivalente siempre es menor que la menor resistencia individual. Esto permite distribuir eficientemente la electricidad y que en un fallo no detenga todo el sistema. Pasemos ahora a los capacitores, unos dispositivos mágicos que almacenan energía en forma de campo eléctrico. Son como botellitas que guardan carga para liberarla cuando se necesita. Están en flashes de cámaras.
en fuentes de alimentación y en equipos de sonido. Sin ellos, la energía no sería tan estable ni tan controlada. Cuando colocamos capacitores en serie, usamos la misma lógica de los resistores en paralelo. 1 sobre C equivalente es igual a 1 sobre C1 más 1 sobre C2 hasta C5. Esto se usa para soportar voltajes más altos. En paralelo sumamos directamente. C equivalente es igual a C1 más C2 hasta C5. Así almacenamos más energía total. En los circuitos RC, combinamos resistores y capacitores para controlar tiempos de carga y descarga. La fórmula para la carga es B de T igual a B0 por 1 menos E elevado a menos T sobre R por C. Y para la descarga es B de T igual a B0 por E elevado a menos T sobre R por C. Aquí aparece la constante de tiempo, tau, igual a R por C. Esto se usa en temporizadores, controles de luz gradual y filtros para suavizar señales. Por último tenemos las leyes de Kirchhoff, que son como las reglas maestras para entender circuitos complejos. La ley de corrientes nos dice que la suma de las corrientes que entran a un nodo es igual a la suma de las que salen. La ley de voltaje nos dice que en un lazo cerrado la suma de todas las subidas y bajadas de voltaje es cero. Estas leyes permiten analizar redes complejas como las placas electrónicas de nuestras computadoras, celulares y electrodomésticos. Para el ejercicio nos dan como datos resistores R1 es igual a 2 kiloohmios y R2 es igual a 3 kiloohmios. El voltaje lo conocemos que es 100 y tenemos que hallar la resistencia total para hallar la intensidad de la corriente. Nos los dan en kiloohmios, entonces lo transformamos a ohmios. Nos quedaría 2000 ohmios y 3000 ohmios. Aplicamos la fórmula de la ley de Ohm, donde I es la corriente en amperios, B es el potencial eléctrico en voltios y R es la resistencia en ohmios. Primero tenemos que hallar la resistencia total. Entonces sustituimos en su fórmula 1 entre cada uno de los resistores y eso nos da 1200 ohmios. Luego sustituimos en la fórmula de la ley de Ohm y eso nos da como resultado 0,083 amperios. Como se puede apreciar, este es el ejemplo ilustrativo del ejercicio. Un circuito con resistores conectados en paralelo, utilizando dos bombillos, una batería, cables, un interruptor y una lámina de anime como soporte. Podemos comprobar que con resistores en paralelo, con el ejemplo que se dio anteriormente, que si uno se desconectaba o fallaba por alguna razón, los demás no fallaban. Y aquí se demuestra. Detrás de cada luz que encendemos, cada dispositivo que usamos y cada aparato que nos hace la vida más fácil, hay un mundo de principios eléctricos trabajando juntos. Entenderlos no es solo saber fórmulas, sino descubrir cómo funciona el mundo a nuestro alrededor. Muchísimas gracias por acompañarme en este recorrido eléctrico.